tener alteraciones en el potasio. Ya lo dijo su compañero, pues mencionó un par de ellas que son, pues si bien no son frecuentes, sí son importantes que hay que tomar en cuenta en el paciente quirúrgico. Su compañero habló de acidosis. Recordemos que el hidrógeno y el potasio son dos cationes que se intercambian de manera frecuente se sobrepasa uno o existe de manera muy importante. Entonces, en la acidosis metabólicas, acidosis por hiperlactatemia, acidosis causadas hipoxia, en los pacientes con sangrados, en los pacientes en los cuales hay un estado de hipovolemia importante, pues podemos asociarlos a alteraciones en el potasio. Otra de ellas es el paciente que sangró mucho, el paciente que tiene un deterioro importante en el estado de perfusión renal, pues muchas veces se asocia un estado de insuficiencia renal aguda. Entonces, en ese tipo de pacientes quirúrgicos, bueno, no siempre, ¿no? Que tenemos internados, pues podemos encontrar datos de alteraciones en el potasio. Otras de ellas, porque no le sustituimos nosotros, dejamos al paciente en ayuno, uno de los principales sitios de ingreso del potasio a nosotros es la ingesta. Razón por lo cual, si nosotros dejamos al paciente 1, 2, 3, 4, 5 días en ayuno, pues entonces lo más seguro es que lo llevamos a hipocalemias, ¿no? Otra importante es datos de sepsis muy importante, en el cual hay destrucción celular muy importante. El potasio es un cation intracelular. Cuando hay destrucción de estas células, habitualmente salen hacia lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, bueno, yo nada más repetí un par de ejemplos, los que dijo su compañero. Apréndanse 2 o 3 de cada uno de ellos, ¿sale? Adelante. Ya síguele. Sí, perdón, Doc. Es que no me cargaba. Bueno, sí, también como comentaba el Doc, o inclusive como vi que nuestro compañero Edwin comentó, también puede estar dado por hiperaldosteronismo. Y todo esto principalmente porque, bueno, vamos a tener que los agonistas, bueno, sí, principalmente también puede estar dado por lo que es la estimulación de lo que sería la beta adrenérgica, también como por ejemplo por fármacos, como lo puede ser el salbutamol o el fenoterol, que pues principalmente lo que nos van a dar es de que se va a activar la bomba sodio-potasio ATP-ASA y pues va a facilitar la captación intracelular de potasio y pues todo esto nos puede alterar sus concentraciones. También pues catecolaminas pueden estimular estos receptores y pues pueden favorecer la aparición de una hipopotasemia. En situaciones de estrés, como pues por ejemplo la liberación de epinefrina en una isquemia coronaria o pues principalmente en lo que sería el estrés quirúrgico. Y pues bueno, hablando un poco más, pues también puede estar dado por un choque o un traumatismo con destrucción celular intensa, como es lo que les comentaba, que puede haber una liberación de este mismo potasio a lo que es el medio extracelular y pues esto nos puede dar un estado de hiperpotasemia incluso. Inclusive en estados como por ejemplo lo que podrían ser la hemólisis o rhabdomiólisis o inclusive lesiones por aplastamiento pueden alterar lo que son estas membranas celulares y liberar potasio hacia lo que es el líquido extracelular. Haciendo un énfasis mayor en lo que es acidosis, porque es más en lo que, bueno, lo que relacionaba más lo que es el Schwartz y el Arcundia, relacionaban mucho estos dos, el potasio con bueno, con las alteraciones en el ácido base. Y pues este puede estar dado por un incremento en lo que es la osmolaridad extracelular, eh, ocasionando el desplazamiento de estos iones al espacio extracelular. Pues sí, principalmente eso. Y bueno, ya siguiendo un poco con esto, pues como les decía, sus síntomas pues pueden ser debilidad, un acortamiento en el segmento QT, T picuda, hallazgos en el electrocardiograma, como pueden ser las arritmias
un ensanchamiento del QRS, fibrilación ventricular o asistolias. Y bueno, su tratamiento pues va dependiendo de su tipo de, bueno, sí, ahora sí que de su concentración. Y bueno, principalmente esto porque cuando es menor, bueno, cuando el potasio es menor a 6 miliequivalentes, solamente se va a tener en observación y se va a reducir su aporte como tal, o inclusive se va a aliviar ya sea la causa que lo esté produciendo, o si se están utilizando, por ejemplo, diuréticos de asa que nos pueden estar dando estas alteraciones. También inclusive, bueno, cuando son mayores de 6, se tiene que vigilar con el electrocardiograma, por lo mismo de que puede generar estas alteraciones, lo que es el electrocardiograma, que ahorita se las voy a explicar. Y bueno, también se va a dar un tratamiento con lo que son sulfato de poliestireno, que son resinas de intercambio catiónico, vía oral cada 4 a 6 horas, o inclusive con enemas de resinas o furosemide. Y, por ejemplo, ya cuando se tiene una hiperpotasemia ya grave, que ya está inclusive arriba de lo que son los 8 miliequivalentes, pues ya se pueden utilizar como, por ejemplo, lo que serían gluconato de calcio al 10%. Todo esto pues lo vamos a ver inclusive también en lo que son las terapias por medio de soluciones, que es lo que va a explicar mi compañera más adelante. O inclusive todo esto dado, bueno, sí, se puede administrar lo que es insulina rápida. Todo esto por también las alteraciones que nos puede dar un estado hiperosmolar dado por una hiperglucemia, por ejemplo. O inclusive, bueno, sí, algunos pacientes pues pueden requerir de hemodiálisis o también se debe administrar bicarbonato de sodio, entre otros. Y bueno, ya pasando un poco con lo que es sus alteraciones en el electrocardiograma, pues vamos a tener lo que es la onda T acuminada, o inclusive, bueno, esto cuando el potasio pues está en concentraciones de 6.8. Cuando ya lo tenemos más elevado, ya que por ejemplo aquí nos pone el ejemplo de 9.1, pero como les ponía el ejemplo, cuando ya está aumentado inclusive de 8 miliequivalentes, pues ya va a desaparecer lo que es la onda P y pues va a haber un ensanchamiento de lo que es el QRS. Y, bueno, esto es lo que les comentaba. Su tratamiento como tal, que va dependiendo de su concentración. Y, bueno, ya pasando, ¿tienen dudas con respecto a potasio? A ver, entonces, si yo les preguntara en el examen, ¿cuáles serían las formas de darnos cuenta que hay una alteración de los niveles de potasio? ¿Qué me contestarían? Clínicos y electrocardiograma. La más común y frecuente, que suena ridículamente absurda, pero es real. Pues en los exámenes de laboratorio, o sea, eso es lo primero que pedimos nosotros para determinar si nuestro paciente tiene una alteración en el potasio. ¿Cuáles son los niveles? Y hay que saber cuáles son los niveles normales. ¿Quién me los dice? ¿Quién me los dice? ¿Quién está dando la clase? Como Ok, perdón, Doc, es que 4 a preguntaba a 5 mis compañeros. en este celular, ¿no? ¿Perdón? 4 a 5 mil equivalentes en este celular. De 3.5 a 5 mil equivalentes y ya. Entonces, si nosotros ya tenemos manifestaciones clínicas y o alteraciones electrocardiográficas, la verdad es que ya lo dijo su compañero, hay que saber cuáles son de cada una de ellas, identificarlas y en base a eso, pues manejarlas, ¿no? Bueno, adelante. Ok. Bueno, ya entrando con lo que es como tal las anomalías en el calcio, pues principalmente pues vamos a tener que el calcio pues tiene diversas funciones y dependiendo de estas funciones pues nos van a dar, bueno, es lo que va a dar sus principales pues sí, afectaciones o su cuadro clínico como tal, qué es lo que va a afectar. Pues principalmente tenemos que participa en la coagulación de lo que son enzimas.
Como tal, pues sus concentraciones tenemos que en el líquido extracelular pues va a ser de 0.1%. Dentro de este 0.1%, la mitad, ahora sí que sería el 41%, va a estar unido a proteínas plasmáticas, el 9% va a estar combinado con aniones no ionizados y el 50% va a estar libre en el plasma. O inclusive, bueno, ya esto dentro del 0.1 que está en el líquido extracelular, porque ya todo lo demás, el 99.9%, va a estar en forma de reservorio, en lo que es en estructuras óseas. Y bueno, sus niveles normales pues, van a ser de 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro, o una conversión pues, sería lo que es de 2.13 a 2.55 miliosmoles sobre litro. Y pues bueno, principalmente pues tenemos que el calcio libre va a disminuir lo que, o bueno, se disminuye conforme decrece lo que es la albúmina, y por cada gramo que baja la albúmina, el calcio también va a disminuir lo que son 0.75 miligramos sobre decilitro. También inclusive, pues que por cada 0.1 unidades de elevación del pH, el calcio va a bajar 0.16. Y bueno, dentro de sus causas, pues tenemos principalmente, bueno, aquí puse algunas, sin embargo, pues también vamos a tener otras, como por ejemplo puede ser dadas por alguna pancreatitis, por infecciones masivas de tejido blando, como por ejemplo lo que podría ser una fascitis necrosante, insuficiencia renal, ahí como puse, hipoparatiroidismo, transfusión masiva, bueno, dentro de lo que es la hipocalcemia. También puede estar dado por un síndrome de choque tóxico o inclusive inclusive también puede estar dado por algún síndrome de lisis tumoral. Y bueno, sí, como tal, pues no hay síntomas neuromusculares ni cardíacos hasta que pues ya la fracción ionizada, bueno, sí, principalmente pues va a ser menor a lo que es 2.5 miligramos sobre 100 mililitros. Aquí una duda que tuve, Doc, y pues sí estuve consultando fuentes, pero no encontraba como tal una relación, es porque varios, sí, como tal electrolitos disminuyen ante alguna alteración en el magnesio. Porque es un cofactor en cuanto a la absorción, es un cofactor en cuanto a la unión a proteínas y es un cofactor en el metabolismo de hecho, no solamente el calcio, también el calcio, el potasio tienen mucha relación con este electrolito. Entonces, cuando tú tienes, y no solamente por eso en cuanto a la absorción y metabolismo, porque muchas veces tú tienes una hipocalemia o una hipocalcemia y no maneja, y no te das cuenta del magnesio, y le estás pone y pone potasio, pone y pone calcio, hasta que tú no corriges el magnesio, no tienes la capacidad de absorción y de metabolizar estos otros dos. Entonces, siempre tienes que, reponerlos a la par para que tengas un buen estado hidroelectrolítico. Vale, muchas gracias, Doc. Y bueno, también comentando un poco, algo que recordé es de que también va a ser común que, por ejemplo, se genere un estado de hipocalcemia pasajera después de extirpar, por ejemplo, un adenoma parotidio. Esto porque, bueno, va a haber una atrofia como tal de las glándulas restantes. Bueno, puede haber una atrofia y una remineralización, perdón, ósea de estas mismas. Y bueno, dentro de sus síntomas, pues vamos a tener principalmente lo que son fasciculaciones, parestesias, inclusive tetania, nistagmus. También vamos a tener lo que son laringoespasmos, convulsiones, prolongación del segmento QT, que es lo que ahorita también vamos a ver, que es inclusive aquí, pues principalmente porque va a ¿Soy yo o a- es su compañero?
Yo me perdí en la No, ya comunicación. se cortó, doctor. Sí, ¿verdad, Marcel? Sí, se cortó. Sí, me dejaron de oír, ¿me escuchan? Ahorita sí ya, pero no te escuchamos como... Esa diapo ya no se escuchó. Ah, ok, perdón. Bueno, la repito, si me vuelven a dejar de escuchar, bueno, si me avisan por más. Bueno, repitiendo lo que había dicho, bueno, pues vamos a tener presencia de fasciculaciones, parestesias, tetania, como es lo que vamos a ver más adelante, que pues puede, o bueno, va a afectar principalmente a lo que son las neuronas que van a estar más susceptibles a algún tipo de cambio, y esto pues también nos puede dar lo que es, por ejemplo, el signo de Trousseau. Vamos a tener nistagmus, laringoespasmo, convulsiones o inclusive prolongación del segmento glúteo, como les decía, pues va a tener también... Yaremi quiere decirnos qué es el signo de Trousseau. Y Edwin va a hablarnos del signo de Chivostec. Híjole, me El agarró. signo de Trousseau, doctor, era cuando se presionaba o ahora sí con el esfingomanómetro y generaba como una contracción distal de lo que es los dedos, ¿no? A ver. Aquí están los dos dibujitos. Entonces, apóyense en eso. ¿Quién va a hablar de Chivostec? El de Chibustec, el que me... Bueno, pues, El Chibustec era, bueno, yo lo asociaba como parecido como al reflejo cutáneo del ombligo, pero es más como por una ¿cómo decirlo? Como una hiperexcitación de las neuronas del nervio facial que al estímulo táctil generan una contracción de los músculos faciales de un lado o de ambos lados de la espalda, lo que te lleva una contracción. Principalmente de los maceteros, efectivamente. Bueno, ¿y tu compañera ahora, el Trousseau? Bueno, pues consiste en ponerle como tal el manguito del ¿cómo se llama? Esfingomanómetro, y pues elevarlo a una presión de 20 milímetros de mercurio durante 3 minutos, y pues se va a ver como este signo característico que se hace 20 milímetros de mercurio por arriba de la presión arterial media. Sí, por arriba de la paz. Perdón, tiene razón, de la sistólica, no es de la media. Y mantenerlo cuánto tiempo arriba esa presión, esos 20 milímetros de mercurio arriba. Por 3 minutos, y pues ya se hace el signo característico, que es como un espasmo. Manguito contraído y después se suelta. No lo escuché, doctor. ¿Podría repetirlo o no sé si soy yo? La sistólica, pero ¿cuánto tiempo se mantiene esa presión antes de soltarse? Durante 3 minutos, doctor. ¿Sí me escuchan, compañeros, o no? Sí, sí, te escuchamos. ¿Nadie? Ah, bueno, gracias. Creo que el doctor no me escucha, no sé. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí, Creo que no nos Sí. escuchan. Ok, sí te escuchamos. Va, ¿y qué pasa cuando lo sueltas? Sí. Pues hay un reflejo en donde... Ahora, ¿qué pasa cuando le sueltas? Ay, doctor, no sé si me escucha, creo que su audio va a estar, pero ya se lo voy diciendo. Tetania, ¿no? A final de cuentas hay tetania de los músculos también. Bueno, aquí creo que es un relajo con esto del internet. Augusto, síguele. Ok. Bueno, pues ya hablando de sus manifestaciones, como les venía comentando,
pues vamos a tener lo que es pues sí, principalmente, a ver, permítame tantito. Ok, una disculpa, es que estoy teniendo algunas fallas con mi internet. Sí, bueno, como les comentaba, principalmente en el electrocardiograma, pues vamos a tener alteraciones, como por ejemplo aquí, lo que sería la hipocalcemia, pues vamos a tener principalmente lo que es un ensanchamiento en lo que es el segmento, bueno, de lo que sería el QRST y sí, principalmente el QRS y el segmento del QRST sí va a estar, bueno, va a tener un ensanchamiento. Y pues bueno, también pues vamos a tener otro tipo de alteraciones dentro de lo que sería, bueno, principalmente pues esta es la más característica. También pues vamos a tener pues sí, lo que sería un aumento en el voltaje de lo que es el conjunto QRS. Y bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a hipocalcemia? No, compañero, todo bien. Ok, bueno. Siguiendo con lo que es hipercalcemia, principalmente pues vamos a tener que va a ser cuando el valor, bueno, su valor sérico sea mayor a 10.5 miliequivalentes sobre litro. Y bueno, todo esto pues principalmente dado, por ejemplo, puede estar dado por hiperparatiroidismo primario, por metástasis óseas, que puede estar, bueno, sí, principalmente por una liberación mayor de lo que es calcio, o inclusive anomalías en la secreción de la hormona paratiroidea. Principalmente, bueno, como les comentaba, esto también puede estar dado por lo que es una inmovilidad en los pacientes confinados. Como ya les había explicado un poco en exposiciones pasadas, que también les expliqué sobre lo de la función de los osteoclastos, que inclusive cuando hay pacientes que no se mueven en bastante tiempo, esto puede ser un factor de riesgo para que tengan fragilidad ósea o inclusive para que no haya una buena, pues sí, principalmente conformación ósea, y pues esto también nos puede dar lo que es un aumento en los niveles séricos de calcio, por lo mismo de que se va a estar como tal, no va a haber una reabsorción correcta de lo que es el calcio en el hueso. Bueno, dentro de sus efectos, pues nos pueden provocar lo que es fatiga, debilidad, confusión, polidipsia, poliuria, perdón, nefrolitiasis, bradicardias, alteraciones electrocardiográficas, que es como ahorita vamos a ver en las citas. Inclusive todo esto pues, puede evolucionar a lo que es un bloqueo cardíaco. Sí, principalmente. Y bueno, bueno, algo que se me olvidó comentar, la hipercalcemia pues principalmente va a estar dada cuando hay un incremento en lo que es la concentración de, bueno, sí, por ejemplo, puede estar influido en lo que es cuando hay un incremento en las concentraciones de sodio ionizado, cuando estas son mayores a 4.8 mililitros sobre 100 mililitros. Y bueno, como les decía, principalmente dentro de sus efectos, pues vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma. Todo esto, ay, ¿sí me siguen escuchando? Sí, Pi. Sí. Ok. Sí, bueno, se cortó un poquito, pero sí. Ok, una disculpa, es que me parece que mi conexión es inestable. Bueno, principalmente pues vamos a tener lo que es un acortamiento de lo que es el segmento QT. También pues vamos a tener lo que es un aplanamiento y ensanchamiento de la onda T. Y como les decía, pues puede haber un bloqueo auriculoventricular, un bloqueo, bueno, que sí puede avanzar en lo que es un bloqueo cardíaco o inclusive un paro cardíaco. Y pues bueno,
También pues los intervalos PR y QRC pueden estar prolongados a su vez. Y bueno, cuando por ejemplo tenemos alguna anomalía en el calcio, para calcularlo, bueno, sí, principalmente cuando por ejemplo también la albúmina va a estar alterada, porque inclusive cuando los niveles de calcio aumentan o están alterados, también podemos tener anomalías a niveles de las concentraciones de albúmina. Y todo esto, bueno, sí, principalmente nos va a servir esta fórmula que va a ser para calcular lo que es el calcio corregido. Esta misma, pues, bueno, va a ser el calcio medido más lo que es la albúmina real, menos la albúmina ideal, por 0.8, y esto pues nos va a dar como tal lo que es el calcio corregido. Y bueno, ¿tienen alguna duda? No, don. No. Ok. Bueno, siguiendo un poco con lo que es porque como podemos ver en la imagen, Ahora sí, otra vez no se oye nada. normalmente este va a ser de 0.36 segundos. Y cuando tenemos bueno, va a estar mayormente prolongado y su duración va a ser. ¿Todo bien? Se le fue el internet al compañero, doctor. Ah, ok, ok. Entonces esperamos.
Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién del equipo sigue? En lo que su compañero se reconecta. Yo, ya voy, doctor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ok, gracias. Bueno, esta es la otra parte, que es el tratamiento con líquidos y electrolitos. Siguiente, por favor. Bueno, en este vamos a hablar acerca de las soluciones parenterales. Y primero está aquí esta tabla en donde pues las principales soluciones que vamos a tener son las cristaloides, que pues los vamos a conocer porque contienen pues agua, glucosa, electrolitos. Entonces, vamos a tomar como referencia el líquido extracelular, porque sabemos que estas se pueden como que clasificar si son hipotónicas, hipertónicas o isotónicas. Entonces, la solubilidad del líquido extracelular la vamos a tomar como de 380 a 310 miliosmoles. Las soluciones que vamos a tener son Ringer con lactato, se considera isotónica y contiene 130 miliosmoles de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio, 28 de bicarbonato y 3 de calcio. En total tiene 73 miliosmoles. Después está cloruro de sodio al 0.9%. Las soluciones de cloruro de sodio vienen en diferentes presentaciones, esta es la más común y va a tener la misma cantidad de miliosmoles de miliequivalentes, perdón, de sodio como de cloro, en este caso son 154, lo que nos da una osmolaridad de 308. Después está la solución glucosada al 5% en cloruro de sodio al 0.45%, que contiene 77 miliequivalentes tanto de cloro como de sodio, pero si le agregas pues la glucosa, pues va a tener 407 miliosmoles. Después está la glucosada al 5% en agua, que igual es una solución hipertónica, y cloruro de sodio al 3%, que tiene 513 de cada uno de sodio y de cloro. Siguiente. Después, bueno, aquí está otra tabla donde se están más soluciones parenterales. No les dije ¿Cómo? que aquí está otra tabla en donde están más soluciones. Es que la otra eran como que las principales y las que venían en el libro, pero aquí están más. Y aquí están más presentaciones de la solución de cloruro de sodio. Ya no solo está al 0.9%, está al 0.45%, al 0.21%, al 3% y al 5%. La única que va a ser isotónica va a ser la salina normal de 0.9. La que es al 45%, al 21% van a ser hipotónicas, mientras que al 3 y al 5% van a ser hipertónicas. También se encuentran las soluciones glucosadas o dextrosa en agua. Les mencioné al 5%, pero también está la de 10 y 50%, que van a tener respectivamente 50 gramos de glucosa por cada litro, y esa es la única que es hipotónica. Las otras dos van a ser hipertónicas. Ringer ya se las dije, y también la solución dextrosa. Siguiente. Y bueno, ahora las soluciones, bueno, esas son las soluciones cristaloides, pero vamos a verlas pues más. Estas normalmente se utilizan para reponer pérdidas electrolíticas o corregir ese tipo de anomalías o déficit. Y pues el tipo de líquido pues va a depender obviamente de qué patología o qué es lo que necesita el paciente, el estado del volumen. Bueno, por ejemplo, Ringer lactato y la solución salina normal se utilizaban más para pérdidas gastrointestinales o para corregir algún déficit del volumen extracelular. Mientras que, por ejemplo, aquí tenemos a cloruro de sodio, que será para corregir déficit de volumen. Y pues como contiene cloro y sodio, también se usa para corregir la hiponatremia, la hipocloremia y la alcalosis metabólica. Sin embargo, hay que tener como que cuidado con el cloruro de sodio, porque como tiene una alta carga de cloruro, esto se puede imponer a los riñones y puede provocarnos una acidosis metabólica hiperclorémica. Siguiente. Después está la
Solución de cloruro de sodio al 0.45%. Y esta se utiliza más en el posoperatorio para el tratamiento con líquidos, aunque también se puede utilizar para restituir pérdidas gastrointestinales. Se utilizaba más para el posoperatorio porque como es una única, entonces como que deja suficientemente agua libre para las pérdidas insensibles y también para ayudar a ajustar la concentración del sodio. Después está la glucosa al 5%. Esta nos va a proporcionar 200 kilocalorías por litro y casi siempre se va a añadir con soluciones que contienen menos de 0.45% de cloruro de sodio. Esto era para conservar la osmolalidad y así evitar que la lisis de los glóbulos rojos, que esto se daba mucho cuando administrabas una solución hipotónica muy rápidamente. Y es importante siempre que esta solución de glucosa al 5%, tienes que añadirle potasio, siempre y cuando tengas una función renal y diuresis normal. Y si no es así, pues primero tienes que estabilizar eso. Siguiente. Después a las soluciones salinas hipertónicas. La del 3.5 y 5% se utilizan para corregir el déficit grave de sodio, mientras que la del 7.5% se utilizaba para un traumatismo craneoencefálico porque incrementaba la perfusión cerebral y disminuía la presión intracraneal, por lo tanto como que reducía el edema cerebral. Sin embargo, esta solución es un vasodilatador arteriolar, por lo tanto pues como que aumenta el riesgo de una hemorragia. Siguiente. Y bueno, terminando con las cristaloides, después están las coloides. Estas se utilizan para provocar una expansión de volumen, para provocar más volumen y más rápidamente, porque estos se quedan en el espacio intravascular. Y bueno, tenemos la clasificación de 4 principalmente, en donde está la albúmina, los dextranos, el etalmidón y las gelatinas. Es importante mencionar que los coloides no se deben utilizar en un choque hemorrágico porque en el choque pues aumenta la permeabilidad capilar y los coloides que se deben solo mantener en el espacio intravascular pues se van a pasar al espacio intersticial y eso va a provocar un edema. Siguiente. Tenemos a la albúmina que tiene un peso molecular de 70.000 y esta proviene del plasma que es donado de varios seres humanos. Por lo tanto, corre el riesgo de que se presente una reacción alérgica. Tenemos 2 presentaciones, al 5% y al 25%. La del 5% tiene una osmolalidad de 300 miliosmoles por litro y la solución del 25% tiene una osmolalidad de 1500 miliosmoles por litro. Por lo tanto, la última es hipertónica. Aunque también esta puede provocar, se ha demostrado que puede inducir insuficiencia renal y deteriora la función pulmonar en el choque hemorrágico. Siguiente. Después están los dextranos. Estos tienen un peso molecular de 40.000 a 70.000 y son polímeros de glucosa que se obtiene del crecimiento de bacterias en medios de sacarosa. Estos se utilizaban, sí funcionan como expansores de volumen, pero lo que pasa con ellos es que alteran la viscosidad de la sangre y por eso se utilizan más cuando quieres reducir la viscosidad de la sangre. Una mezcla, en combinación con una solución salina hipertónica se utilizan para conservar el volumen intravascular. Siguiente. Después está el etalmidón. Este tiene un peso molecular de entre 1000 a 3 millones. Se obtiene de la hidrólisis de la amilopectina insoluble, que es un carbohidrato, un almidón. Y la única presentación que está como que la que han aprobado es la solución al 6%. Sin embargo, no tiene mucha utilidad, ya que se ha demostrado que como que disminuye los factores de
von Willebrand y el factor 8, además de que se ha relacionado con una hemorragia posoperatoria, disfunción renal y la acidosis hiperclorémica. Esto porque tiene un elevado contenido de cloruro. Siguiente. Y por último tenemos a las gelatinas, que esas se elaboran a partir de colágenas bovinas. Y tenemos dos, que es la gelatina unida a urea y la gelatina succinilada. Sin embargo, esas también alteran el tiempo de coagulación. Y en la siguiente, por favor. Aquí están, bueno, más o menos, ¿para qué se pueden utilizar? Vemos que aquí se dividen entre coloides naturales, artificiales y los almidones. Los naturales, pues vimos la albúmina y esta se utiliza más para el y la que es al 25% es para tratar la hipoproteinemia. También está el plasma, que es para incrementar la presión osmótica. Explícanos por qué sirve para manejar la movilización de líquidos algo hiperosmolar. ¿Perdón? Es que no escuché. ¿Para qué sirve el utilizar este tipo de sustancias? ¿Qué tiene que ver su estado de hiperosmolaridad para el manejo del paso de líquidos de un compartimento a otro? O bueno, o alguien más. ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Es que se traba mucho la pregunta. Perdón. Les decía que me expliquen cómo un líquido hiperosmolar sirve para modificar o mover volúmenes del estado intravascular al intracelular, por ejemplo. Los líquidos hiperosmolares lo que suelen hacer o lo que tienden a hacer es a retirar el líquido dentro de la célula. Es decir, una solución hiperosmolar nos puede ayudar a una falsa deshidratación o una deshidratación por hemoconcentración cuando el agua se encuentra dentro de las células. Esto gracias a lo de la ósmosis por solutos. Es decir, si hay mayor solutos dentro dentro del espacio vascular y no del celular, entonces el agua se va a mover dentro de las células hacia afuera de las células, así eliminando el edema celular. Al contrario, cuando suministramos por ejemplo, una solución. Ok, hasta ahí está bien. Eso está bien. Y también otra cosa que se utiliza es cuando tú quieres hacer que el líquido que le estás pasando a la sangre, al intravascular, pues no se vaya al espacio intersticial, que no fugue. De hecho, este tipo de sustancias, como las que platicando sus compañeros, funciona así. Pasas el líquido, pasas el estado hiperosmolar, y eso favorece a que se mantenga lo más tiempo posible dentro del intravascular, y eso pues eso maneja la volemia. Ya su compañera también ahorita habló de los múltiples inconvenientes de utilizarlo, porque sonaría fabuloso pasar sustancias porque si tú pasas solución glucosada, pues prácticamente es hipoosmolar, se mete al intravascular, se mete a la sangre y se fuga. Entonces eso como un estado de volemia, de volumen, para reposición es bastante malo. Entonces, esas que estamos hablando ahorita suenan fabulosas o suenan bastante útiles, pero ya su compañera ya oí que nos mencionó uno que otro de los inconvenientes de usar cada uno de ellos. Muy bien, adelante. Bueno, seguimos con las gelatinas, que igual son expansores del plasma, igual para reposición de volumen intravascular. El mannitol fue que no encontré, pero aquí menciona que se utiliza para la hipertensión intracraneal, y los almidones pues se utilizaban para el tratamiento del shock y la hipovolemia. Sí. Y bueno, ya viene esto, ¿cómo participan las soluciones en el tratamiento en
preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Entonces, vamos a empezar con el preoperatorio. Se mencionaba que si eres una persona sana, pues solo se requieren administrar los líquidos para un sostén, pero bueno, cuando se te indica el ayuno, que la mayoría de las veces se indica. Y para esto existe esta fórmula, que la siguiente, por favor. Bueno, aquí está como que más explicado. Vas a tener un hipotético paciente de 60 kilogramos. Entonces, para los primeros 10 kilos, es decir, sí, primeros 10 kilos, vas a multiplicar esos 10 por los 100 mililitros por kilogramo al día que te indica aquí. Entonces, 10 por 100 te da 1000 mililitros. Entonces ya solo te quedan otros 50 kilogramos de tu paciente. Ahora, los siguientes 10, a esos les vas a administrar 50 mililitros. Entonces, multiplicas 10 por 50, lo que te da 500 mililitros. Y ahora solo te sobran otros 40 kilogramos. Por lo que esos restantes ahora se van a administrar 20 mililitros por kilogramo por día. Por lo tanto, sería 40 por 20, sería 800. Y si sumas ya todo lo que te salió de las otras tres, le tendrías que estar administrando 2.300 mililitros de líquido a tu paciente en el preoperatorio. Siguiente. Y algo, bueno, otra Bueno, cosa. pausa tantito. Yo espero que la próxima clase ya nos veamos. Entonces, me gustaría que me llevaran una hojita con ese ejercicio que hizo su compañera en base con su nombre y su peso, ¿sale? Y ya lo hagan el ejercicio que nos está haciendo ya su compañera. Tienen estos días para hacerlo, equivocarse y todo eso, y bueno, tengan una hojita para la próxima clase. Adelante, síguele. En el tratamiento, bueno, como que otra estrategia que se utiliza en el preoperatorio es, vas a reponer las pérdidas de agua calculadas de orina, heces y las pérdidas insensibles. Y la mayoría de veces se utiliza una solución salina hipotónica. O también puedes utilizar la glucosa al 5% en cloruro de sodio al 0.45% a razón de 100 mililitros por hora. En caso de que tu paciente, bueno, no, antes, si tu paciente tiene una función renal normal, pues le añades potasio. Si no, pues no. Y ahora, si tu paciente tiene alguna anomalía de volumen, pues primero tienes que corregir eso. En el preoperatorio tienes que corregir cualquier déficit que haya. En este caso, pues, si el estado de volumen hay alguna anomalía electrolítica, pues tienes que corregir eso. Y si hay síntomas, primero, igual, o sea, corriges tanto la anomalía o el déficit y también corriges los síntomas. Y también tienes que considerar cualquier pérdida gastrointestinal que haya tenido tu paciente, ya sea, no sé, diarrea, vómito o incluso por una obstrucción intestinal, asitis, quemaduras. Tienes que tomar en cuenta cualquier tipo de pérdida que haya tenido tu paciente. Siguiente. Ahora, en el transoperatorio no mencionaba mucho acerca de esto porque decía que no había como que no se podía calcular muy bien y decía que solo a menudo requieres administrar de 500 a 1000 mililitros por hora de la solución salina y esto es solo para mantener la homeostasis. Y siempre vigilando lo que hemos visto en otras clases de egresos y egresos. Siempre digo, si los egresos superan en cuanto a aumento de temperatura, en cuanto a aumento de la frecuencia respiratoria, pues entonces tendremos que aumentarlo. Siguiente, por favor. Y en el posoperatorio, igual, aquí tienes que calcular o sea, tienes que calcular el estado de volumen de tu paciente y vas a como que calcular las pérdidas que va a tener tu paciente. Si hubo un déficit o cualquier pérdida en el preoperatorio o en el transoperatorio, pues aquí en el posoperatorio vas a tener que arreglarlo. Y bueno, primero, en las primeras horas, antes de las 24 horas, vas a administrar una solución isotónica. Pero después de las 24 o 48 horas, tienes que cambiar a una solución glucosada al 5% en solución salina al 0.45%.
Y si tu paciente no puede tolerar la nutrición entérica, pues vas a tener que añadir dextrosa o glucosa. Y si tiene una función renal normal, igual, tienes que añadir potasio. Es muy importante la función renal para añadir potasio. También aquí vas a ver todas las pérdidas que haya tenido tu paciente. Igual, vas a calcular todas esas pérdidas, ya sea por vómito, succión nasogástrica, algún drenaje, el gasto urinario, cualquier tipo de pérdida insensible, porque tienes que restituir esa pérdida con la solución, pues, parenteral más apropiada. Y también tienes que tener un buen cálculo de cuánto tienes que administrarle para no hacerle una sobrecarga de líquidos. Y ya. Ok, ya regresé, Doc. No sé si le podrían atrasar a donde me había quedado. Ahí está bien. Bueno, en donde decía magnesio. Dos adelante, por favor. Ahí. Bueno, se salió, doctor. Bueno, le sigo. Bueno, principalmente, pues vamos a tener lo que son las anomalías del magnesio. Y pues como tal, pues dentro de sus generalidades, pues tenemos que va a ser el cuarto mineral más común del cuerpo, que casi la mitad pues se va a incorporar lo que es el hueso y pues se va a intercambiar lentamente, así como también que un tercio va a estar unido a proteínas, que su consumo dietético va a ser alrededor de 20 miliequivalentes al día y dentro de su excreción que va a ser menor a un miliequivalente al día. Siguiente, por favor. Ok, bueno, creo que no se guardaron las demás diapositivas sobre hipermagnesemia e hipomagnesemia, pero pues les hablo un poco de ello. Bueno, principalmente pues vamos a tener que la hipermagnesemia, pues sí, principalmente lo que son los antiácidos o inclusive laxantes, pues nos pueden producir niveles tóxicos en pacientes con insuficiencia renal, o que inclusive dentro de esta hipermagnesemia bueno, sí, puede darse por un consumo excesivo junto, por ejemplo, a nutrición parenteral total, o en algunos casos, por ejemplo, con un traumatismo masivo, también puede estar dado por lesiones térmicas o inclusive por una acidosis grave, que es lo que vamos a ver del estado ácido-base. Ok, perdón. Bueno, dentro de la exploración física, principalmente pues sus náuseas, o bueno, perdón, principalmente sus síntomas van a ser náusea y vómito, inclusive vamos a tener lo que es disfunción neuromuscular, con debilidad, letargo, hiporreflexia, alteración, por ejemplo, en lo que es la conducción cardíaca. Todo esto, pues, por ejemplo, pues nos puede llevar a un estado, por ejemplo, de lo que es hipotensión, inclusive a un paro. Y bueno, otros, por ejemplo, dentro de sus cambios, dentro del electrocardiograma, ya que, por ejemplo, bueno, como ya veníamos comentando en los demás alteraciones de otros electrolitos, el magnesio, pues sí nos va, bueno, va a ser de esos, bueno, sí nos va a alterar otros niveles séricos de electrolitos, como por ejemplo lo que es el calcio o inclusive lo que es el potasio. Y como nos puede dar estos como efectos secundarios, ahora sí que los efectos o los cambios que puede tener dentro del electrocardiograma van a ser similares a los que se observan, por ejemplo, en la hiperpotasemia. Y estos pues van a incluir lo que es el aumento de lo que es el intervalo PR, inclusive el ensanchamiento del complejo QRS o una elevación de las ondas T, por ejemplo. Y bueno, avanzando con lo que es hipomagnesemia, perdón, esta va a ser un problema, bueno, es un problema común en los pacientes hospitalizados
Y pues principalmente, bueno, particularmente en los pacientes en cuidados intensivos, ya que, por ejemplo, algunos pacientes pueden presentar lo que es insuficiencia renal y como bien, o bueno, como lo dice principalmente Schwartz, el riñón es el que se encarga principalmente de la homeostasis del magnesio. Esto principalmente a través de receptores de lo que es calcio-magnesio, y aquí es donde también por este tipo de, pues sí, de mecanismos o inclusive por estos receptores nos pueden dar la alteración a lo que son los niveles séricos de calcio. Todo esto, pues por ejemplo, lo que son las células tubulares, que pues nos van a detectar lo que son, o bueno, lo que es la concentración sérica del magnesio. Y pues bueno, avanzando con lo que es, bueno, los síntomas de la hipomagnesemia, pues principalmente se va a caracterizar por haber una hiperactividad neuromuscular. También pues van a ser síntomas similares a la deficiencia de calcio, por lo mismo de que puede alterar sus niveles séricos y nos pueden dar, por ejemplo, lo que son síntomas relacionados, como por ejemplo ya lo veíamos con lo que son los reflejos hiperactivos, temblores musculares, tetania, como lo veíamos en el signo de Trousseau, o inclusive en el signo de Chebostek, perdón. Y bueno, ya cuando se tiene una deficiencia grave, pues nos puede ocasionar, por ejemplo, lo que es delirio o inclusive convulsiones. Y pues bueno, ya otra vez remarcando sus alteraciones, que es como también nos podemos dar cuenta en el electrocardiograma de que hay, por ejemplo, alguna alteración a nivel hidroelectrolítico, pues nos pueden incluir lo que son prolongación de intervalos QT o inclusive de PR, puede haber depresión del segmento ST, o inclusive también nos puede dar puede ocasionar una taquicardia ventricular polimorfa o inclusive arritmias. Y bueno, ya ahora sí, entrando a lo que es el tratamiento como tal, pues vamos a tener un tratamiento para la hipermagnesemia, pues vamos a tener un tratamiento agudo. Y pues va a ser un tratamiento inmediato por el riesgo de espasmo laringio, como también nos puede ocasionar, o también por el riesgo de lo que es hipotensión o arritmias. Esto principalmente, este tratamiento inmediato, pues va a ser con gluconato de calcio al 10%, y el tratamiento crónico, porque, bueno, sí, principalmente va a estar dado por carbonato de calcio y vitamina D. Esto también para controlar o inclusive para corregir esta alteración y corregir, ya sea que también podamos tener secundarias a esta, una alteración en los niveles de potasio o inclusive niveles de calcio. Y bueno, en el tratamiento de la hipomagnesemia, pues va a ser principalmente pues disminuir su absorción con glucocorticoides o inclusive con fosfatos. También un aumento en lo que es la excreción, en la excreción de magnesio, como por ejemplo mediante la administración de furosemide, o inclusive un tratamiento inhibitorio de su reabsorción ósea, como podría ser la administración de calcitonina. ¿Tienen alguna duda? No, Dan. Ok, siguiente diapo, por favor. Y bueno, aquí les dejo, una tabla que venía en el Schwartz donde tenemos, pues sí, las principales manifestaciones clínicas y anomalías de los electrolitos que estuvimos hablando toda la presentación. Siguiente, por favor. Y bueno, ya cambiando de tema y empezando ya a hablar un poco más, que sigue relacionado con el anterior tema, pero aquí de lo que es el equilibrio ácido básico y todas sus alteraciones, especialmente pues iniciando con lo que es la homeostasis ácido básica. Como bien, pues ya pues varios ya estamos familiarizados, ya inclusive en otras materias, ya habíamos visto, por ejemplo, en bioquímica, lo que es, por ejemplo, la producción de bases o inclusive producción de ácidos, los amortiguadores o inclusive lo que es la brecha aniónica, que también va a ser, como les decía, un factor determinante en lo que va a ser qué síntomas o qué tratamiento vamos a seguir para determinados estados o alteraciones en este equilibrio ácido básico. Y bueno, como tal, pues tenemos amortiguadores o buffers, como les comentaba, y estos van a ser, por ejemplo, la hemoglobina, que nos va, ahorita ya les voy a explicar un poco.
el bicarbonato, también, por ejemplo, va a haber el buffer renal o el amortiguador renal, y lo que es el buffer de fosfato y proteico. Hablando un poco de todo esto, pues bueno, principalmente vamos a tener que, como podemos ver en la tabla, el pH principalmente va a abarcar, o bueno, sus niveles normales van a ser de 7.35 a 7.45. Sin embargo, pues puede variar, como por ejemplo aquí vemos, por ejemplo, en lo que es una gasometría. El pH, por ejemplo, en una gasometría arterial, pues puede ser sus niveles normales pueden ser de 7.42 más menos 2, o inclusive ya en sangre venosa, pues puede ser de 7.34 más menos 0.02. Y bueno, un determinante principal de todo este equilibrio ácido básico, equilibrio ácido básico, va a ser el bicarbonato, principalmente el bicarbonato y lo que es la presión parcial presión parcial de CO2 o inclusive la presión parcial de oxígeno. Y bueno, todo esto, ¿por qué? Porque, bueno, a pesar de que pues hay una enorme producción o inclusive principalmente va a haber una enorme producción o una producción de lo que es el bicarbonato. Todo esto va a autolimitarse. Por ejemplo, el organismo mediante la homeostasis, ya sea con la excreción de bicarbonato o inclusive por el intercambio gaseoso de lo que son los pulmones de oxígeno y dióxido de carbono, va a mantener como tal todo este pH en valores estables. Y bueno, siguiente diapo, por favor. Bueno, aquí tenemos otra tabla y pues para ya empezar a hablar un poco sobre valores normales, sobre generalidades. Y pues bueno, dentro de la presión parcial de oxígeno, pues vamos a tener que va a ser dentro de lo que es la sangre arterial, pues va a ser de 80 a 100 miligramos de mercurio. Y en la sangre venosa, pues va a ser de 40 milímetros de mercurio, perdón. Ya avanzando con lo que es la presión parcial de CO2, pues vamos a tener que va a ser de 35 a 45. Y en sangre arterial y en sangre venosa, pues va a ser de 46 mililitros de mercurio. Y bueno, dentro de la saturación, pues vamos a tener que lo normal va a ser de 92 a 99% en sangre arterial, y en sangre venosa va a ser del 70 al 76%. En el pH, para no hacerlo tan largo, tan extenuante, porque ya casi, ya me extenué mucho, pues para destacar principalmente pues serían las concentraciones de bicarbonato, ya que estas, por ejemplo, en una gasometría pues nos van a ser de ayuda, o inclusive principalmente lo que es la presión parcial de O2 o de CO2. Siguiente, por favor. Y bueno, ya avanzando con lo que es la brecha aniónica va a ser aquella medida de los, de los aniones o de los electrolitos no medidos. Y pues, por ejemplo, esto pues nos va a ser importante, por ejemplo, principalmente para valorar a un paciente, por ejemplo, que presenta concentraciones séricas de bicarbonato bajas o inclusive en acidosis metabólica, pues es prioritario o es necesario medir primero el desequilibrio aniónico. Todo esto para, principalmente para ver cuáles son las alteraciones o inclusive las causas de esta alteración metabólica. Inclusive, ya hablando un poco más, adelantándome un poco más, pues la acidosis metabólica, cuando hay un incremento de lo que es este anión, nos puede, principalmente pues nos puede indicar que esta está dada por una ingestión exógena de ácidos, o inclusive de ácidos exógenos o inclusive de ácidos endógenos. Estos ácidos exógenos pues pueden ser, por ejemplo, el etilengliol, o por ejemplo por consumo de salicilatos o de metanol, por ejemplo. Y ya hablando un poco más sobre las fórmulas que ahí puse, pues vamos a tener estas fórmulas para calcular lo que es el anion gap,
que va a ser el sodio menos lo que es el cloruro más, bueno, la medida del bicarbonato. Y el anión GAP normal va a ser menor a 12 miliosmoles sobre litro. Y como tal, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones, ya sea, pues sí, principalmente en albúmina o, por ejemplo, que tenemos alterado lo que es el anión GAP, tenemos esta fórmula que nos va a servir, por ejemplo, de lo que es para corregir este anión. Y esta nos marca que va a ser el anión GAP real menos lo que es 2.5 por 4.5 menos la albúmina. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Siguiente, por favor. No, todo bien. Ok, ya hablando un poco de los buffers, pues principalmente, bueno, de los buffers y de las principales alteraciones que nos va a dar, pues vamos a tener lo que son las acidosis respiratorias, alcalosis respiratorias, acidosis metabólicas o inclusive alcalosis metabólicas. Dentro de estas principales alteraciones, por ejemplo, hablando un poco de lo que son inclusive los buffers, vamos a tener primordialmente que los buffers nos van a, bueno, sí, van a ser compensadores de estos desequilibrios. Sin embargo, va a haber unos que actúen de forma inmediata, otros de forma mediata, o inclusive como por ejemplo lo que es el buffer renal, que actúa hasta ciertas horas después, que son 6 horas después de que se produce esta alteración, y puede durar hasta días posteriores. Inclusive, bueno, el principal buffer que va a actuar de manera como tal inmediata va a ser el buffer, bueno, sí, el sistema pulmonar, dado por lo que es la hemoglobina o inclusive lo que es el bicarbonato. Dentro de estos, pues principalmente, bueno, tenemos que la hemoglobina o inclusive los eritrocitos, y pues es de lo que les voy a hablar en la siguiente diapo. Van a reaccionar de forma inmediata, ya que estos, por medio de lo que es la anhidrasa carbónica, que es de lo que les voy a hablar, o inclusive de lo que es el efecto Bohr o el efecto Halsted, si no me equivoco, nos va a dar, bueno, sí, va a compensar todas estas alteraciones, ya que, por ejemplo, la hemoglobina pues va a perder cierta afinidad a lo que es el oxígeno cuando disminuye el pH, y pues va a tener mayor afinidad a lo que es el dióxido de carbono. Esto principalmente para controlar esa descompensación. Y bueno, como ya vemos, pues los mecanismos respiratorios van a compensar como tal a los mecanismos metabólicos y viceversa. Por ejemplo, cuando tenemos una acidosis respiratoria, principalmente nos puede dar mayores manifestaciones que una acidosis metabólica. Esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los mecanismos, como decía, respiratorios van a actuar de forma inmediata. Sin embargo, los metabólicos, que van a ser los que compensen a estos mecanismos respiratorios, van a actuar de forma tardía. Y esto es lo que nos puede dar que, o bueno, esto es lo que va a determinar que haya un estado de acidosis respiratorio, o sí, principalmente agudo y crónico. ¿Y en qué se va a dividir? En que, por ejemplo, cuando hay esta alteración aguda es porque actúa o porque se presenta la manifestación antes de que se presenten estos mecanismos metabólicos. Y ya cuando se convierte en crónica es cuando persiste aún con esta compensación metabólica por el sistema renal. Siguiente diapo, por favor. Ok, hablando ya, bueno, por ejemplo, de el buffer respiratorio, pues vamos a tener lo que es la regulación respiratoria. Y, por ejemplo, esto pues también puede ser importante, ya que, por ejemplo, en la acidosis metabólica, como ahí podemos ver, va a haber un estado de hiperventilación, o inclusive para compensar estos efectos, va a haber una respiración, por ejemplo, la de Kussmaul, que va a dar la prioridad a que pues sí, se deseche lo que es dióxido de carbono para disminuir lo que es el pH sanguíneo, o inclusive cuando hay una alcalosis metabólica va a descender la ventilación. ¿Esto para qué? Para ahorrar este dióxido de carbono y aumentar, o bueno, no, disminuir lo que es el pH.
Y bueno, principalmente pues esta regulación respiratoria como tal, pues va a estar dado por el centro respiratorio o inclusive, por ejemplo, también bueno, sí, principalmente por el centro respiratorio y, por ejemplo, alguna alteración o anomalía a lo que es esta regulación respiratoria o este centro respiratorio nos puede ocasionar que haya una deficiencia o inclusive que no esté habiendo este intercambio respiratorio de forma correcta y nos ocasione lo que es una alteración a los niveles de pH de forma respiratoria. Siguiente diapo, por favor. Ok, bueno, ya viendo, bueno, avanzando con lo que es la regulación renal, como les decía, pues esto va a ser de forma tardía y esto va a ser, o bueno, va a tratar de compensar a lo que son las acidosis o alcalosis respiratorias. Esto aumentando ya sea la reabsorción de bicarbonato en el caso de acidosis. ¿Esto para qué? Para que por medio del ácido carbónico y dentro de lo que es el eritrocito, forme lo que es el CO2 y agua libre. Y bueno, bueno, inclusive en lo que son las alcalosis respiratorias, pues va a inhibir esta reabsorción. ¿Esto para qué? Para disminuir el pH y compensar este sistema. Y bueno, principalmente, bueno, ya hablando un poco de lo que es el ácido carbónico y el bicarbonato, que pues van a depender principalmente de lo que es la presión parcial de CO2. Va a haber una ecuación que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, que olvidé incluirla en la presentación. Sin embargo, ya cuando termine la expo, se las incluyo. Esta, pues ahora sí que no sé por qué no la incluí ahorita que estaba revisando la presentación, no venía. Y bueno, esta principalmente, pues, ¿qué nos va a determinar? Nos va a determinar la relación que existe entre lo que es el ácido carbónico y el ácido, digo, y el bicarbonato. Principalmente, pues la concentración de ácido carbónico pues se va a normalizar en lo que es, bueno, se va a estabilizar en 1.35 miliequivalentes sobre litro y su relación como tal entre el bicarbonato y el ácido carbónico va a ser de 20 a 1. Esto debido a que aumenta la concentración de ácido carbónico y pues se va a producir un descenso en el pH por lo mismo. Entonces, como tal, pues esta fórmula principalmente vamos a tener a lo que es el pK, que va a ser una constante, que va a ser de 6.1, si no me recuerdo, más el logaritmo de la división del bicarbonato entre lo que es el ácido carbónico. Siguiente diapo, por favor. Y bueno, esto es de lo que les estaba hablando, de lo que bueno, sí, principalmente lo que es el efecto Bohr y el efecto Haldane. Pues vamos a tener que, por ejemplo, lo que es el buffer de la hemoglobina va a ser de los que actúe de forma inmediata, ya que, bueno, como podemos ver aquí, dependiendo o bueno, sí, principalmente dependiendo de lo que es el pH, puede aumentar su afinidad o perder su afinidad a lo que es el dióxido de carbono, y así para controlar todo este pH, o incluso puede estar dado, por ejemplo, aquí como podemos ver en la tabla, o bueno, sí, en la gráfica, se ve a mayor presión parcial de oxígeno, va a haber un punto en donde, debido a diversos factores, como por ejemplo el pH o inclusive la temperatura, va a perder su afinidad hacia lo que es el oxígeno, por lo que no va a aumentar, aunque haya mayores concentraciones de oxígeno, en cierto punto la saturación de lo que es la oxihemoglobina, perdón, va a perder como tal su afinidad y pues ya no va a aumentar su saturación. Siguiente diapo, por favor. Bueno, y aquí tenemos otra imagen en donde también, bueno, explica un poco lo del efecto Bohr. Sin embargo, para no extendernos tanto, siguiente diapo, por favor.
Bueno, ya, bueno, aquí tenemos una tabla en donde, por ejemplo, nos especifica el tipo de alteración ácido básica y pues todo lo que nos conlleva o todas las manifestaciones que podemos encontrar o inclusive cómo diferenciarlas entre sí. Por ejemplo, por ejemplo, en la acidosis respiratoria, lo que va a aumentar como tal, pues es la presión parcial de CO2, al igual que, pues principalmente, sí, vamos a descender lo que es el pH y no va a haber alteraciones en lo que es va a descender los niveles de bicarbonato y por ende también, bueno, sí, tanto en su excreción, no, tanto en su reabsorción como pues también en sus concentraciones en el plasma como tal. Y bueno, también algo que olvidaba mencionar es de que, por ejemplo, es útil también, por ejemplo, dentro de la gasometría o inclusive dentro de los estudios que se le pueden hacer a un paciente para ver su condición, ver la determinación del lactato, inclusive dentro de los aniones no medidos, también ver lo que es la glucosa, porque esto también nos puede llevar a lo que es un estado, bueno, una alteración ácido base. Eh, bueno, sí, principalmente. Y bueno, siguiente diapo, porfa. Creo que no más. Siguiente diapo, porfa. ¿A quién le toca eso? Bueno, siguiente diapo, porfa. Ok. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Bueno, para finalizar la presentación, el Schwartz nos manejaba ese tema que es cómo van a ser tratadas las anomalías de líquidos y electrolitos en pacientes quirúrgicos específicos. Como primer punto nos hablaba de lo que es el trastorno de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y bueno, las causas principales que tenemos de este síndrome van a ser tres, lo que es la intervención quirúrgica del sistema nervioso central, los fármacos o las neoplasias. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en estos pacientes? Principalmente es aumento en las concentraciones de sodio y aumento en la osmolaridad de la orina. Y en este caso, el manejo que se va a realizar pues es corregir el problema subyacente y la restricción del agua libre. Mediante lo que mencionaba era la administración de solución isotónica o hipertónica, esto para manejar lo que es la hiponatremia, lo que es diuréticos de asa, y para la pérdida de agua libre, la democlociclina o el litio. La que sigue, por favor. Otra de estas afecciones va a ser la diabetes insípida, y en este caso, pues la diabetes insípida de origen central va a derivar de un defecto en la secreción de igual de hormona antidiurética por una cirugía o lesión en la hipófisis o una lesión cerrada en la cabeza, mientras que la diabetes insípida de origen nefrógeno se va a deber a una alteración en la respuesta renal a esta hormona, la hormona antidiurética. Aquí lo que vamos a encontrar va a ser pacientes con disminución del potasio y bueno, también para su diagnóstico vamos a encontrar lo que es un aumento en la osmolaridad durante un periodo en el que se va a suprimir la administración de agua. Para su manejo igualmente se indica agua libre y la vasopresina en 5 unidades por vía subcutánea cada 6 a 8 horas. La que sigue.
En cuanto a la pérdida cerebral de sal, esta va a ser causada igualmente por lesión cerebral o por pérdida renal de cloruro de sodio, sin otra causa identificable. Y bueno, vamos a encontrar lo que es natriuresis en un paciente con volumen extracelular disminuido e hiponatremia. Otra, por favor. También se hablaba de lo que son los pacientes con desnutrición, que estos pacientes pues van a presentar algo que se conoce como síndrome de retroalimentación. Esto pues cuando se inicia con la alimentación de manera rápida y excesiva con pacientes que previamente ya tenían desnutrición. En este caso va a producirse una liberación de insulina, por lo que vamos a encontrar captación celular de electrolitos, principalmente fosfato, magnesio, potasio y calcio. Y lo principal que vamos a encontrar en estos pacientes pues es la hiperglucemia grave. Para el manejo en este caso se recomienda corregir los déficits de electrolitos y de volumen. Esto ya, como previamente lo vimos en la presentación, de acuerdo a la deficiencia o el desequilibrio que tengamos presente en estos pacientes, lo que es la tiamina y pues la restitución gradual calórica. Otra, por favor. Ahora, en el caso de los pacientes que presentan insuficiencia renal aguda, primero vamos a realizar una valoración completa de lo que es el estado de volumen para identificar hiperazoemia y también pues vigilar principalmente los niveles de potasio. Aquí el manejo va a ser corregir el déficit de volumen y de electrolitos, así como restringir el consumo diario de líquidos a fin de igualar la diuresis y las pérdidas insensibles. Y en casos pues ya más severos lo que es la diálisis. Otra. Y finalmente hablaba de los pacientes con cáncer. Aquí en la diapo pues podemos observar los desequilibrios en los electrolitos y cuál va a ser su causa. Por ejemplo, los pacientes con cáncer que presentan hiponatremia, pues principalmente se puede deber a la administración de los fármacos quimioterapéuticos. La hipernatremia, pues por un consumo deficiente o por pérdida gastrointestinal. En el caso de hipopotasemia, se hablaba de lo que es la enteritis por radiación o por quimioterapia, o en aquellos pacientes que presentan lo que son adenomas vellosos de colon. La hipocalcemia, pues por extirpación de tumor tiroideo o paratiroideo, o en los pacientes con cáncer de mama o de próstata que presentan lo que es un aumento de la actividad de los osteoblastos. La hipofosfatemia, pues en los pacientes con hiperparatiroidismo o osteomalacia, y también en pacientes que presentan disfunción tubular renal. Y finalmente lo que es la hipercalcemia, pues en un aumento de la resorción ósea y disminución de la excreción renal de calcio. Otra. Y pues, ¿cuál va a ser el manejo de estos pacientes? En este caso, pues igualmente corregir la anomalía electrolítica, lo que es la expansión de volumen mediante la administración de solución salina y diuréticos de asa. Y finalmente se hablaba de lo que es el síndrome de lisis tumoral, que ya mencionó previamente mi compañero en una parte de la exposición. Y bueno, en este caso lo que va a suceder va a ser una liberación de metabolitos intracelulares, y esta en este caso pues va a ser mayor que la capacidad que van a tener los riñones para excretar estos metabolitos, conduciendo a lo que es una liberación rápida de ácido úrico, potasio, fosfato, y pues los pacientes generalmente van a tener lo que es una hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalemia, condicionando así pues que ya tengan lo que es una insuficiencia renal aguda. El manejo en este caso pues es la diálisis. Siguiente. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte con el tema de líquidos y electrolitos. No sé si tengan dudas. Y que como siempre les digo, yo espero que sí tengan mucho duda. Y a lo mejor no les vamos a contestar todo. Yo digo, yo intenté entender o traspolar un poquito los pacientes que vemos día a día. Pero bueno, hay muchísima más información en lo que nos vean las diapositivas, ¿no? Entonces, repasen las diapositivas, chequenlas, véanle, compárenlo con lo que vemos en los pacientes. Y ya de ahí, pues ya, si hay alguna duda, la próxima clase, con todo gusto la contestamos. Bueno, ¿algo más que ver?
Ninguna, doctor. Creo que no. Bueno, sale, entonces nos vemos la próxima semana en las prácticas y las clases.